Sesión diferida del curso Realidad Social Peruana. Sesión diferida o asincrónica del curso Realidad Social Peruana, semana 4. Semana 4. Esta sesión diferida, esta clase diferida o asincrónica, como quieran llamarlo, es lo mismo, va a tratar sobre el pensamiento de José Carlos Mariátegui. Este gran pensador peruano, uno de los más importantes, los más grandes pensadores peruanos de la historia, hay que decirlo, de la historia, no solo del siglo XX, sino de la historia. ¿Por qué vamos a hablar de Mariátegui aquí, en esta sesión diferida? Si bien vamos a volver a hablar de Mariátegui el jueves en la clase presencial, en la clase por Zoom, en la clase por Zoom, en la cual nos vamos a poder interactuar, creo que es importante hablar de algunas cuestiones básicas sobre José Carlos Mariátegui, ya para luego profundizarlas en la clase de Zoom. Además que en la clase de Zoom vamos a hablar también un poco de otros pensadores como Manuel González Prada y también de Víctor Raúl Haya de la Torre, que también han sido muy importantes. Para empezar, acabo de decir que vamos a hablar de varios narradores, de varios pensadores. ¿Y qué tienen en común estos pensadores que desarrollan sus teorías a inicios del siglo XX? Bueno, pues que desafían a las teorías concluyentes sobre la guerra con Chile, del final de la guerra con Chile, que decían de que la derrota contra Chile y que el problema del Perú era el problema del indio, ¿no? El problema del indio entendido como el problema de una mayoría indígena ajena al Perú oficial, pero que el problema no era la mayoría oficial, sino el problema era los indígenas que no se adecuaban al proyecto nacional. Entonces, según estas teorías que los elaboran teóricos como Clemente Palma o Felipe Pardo de Aliaga, según estas teorías, el que está equivocado es el indígena. No están equivocadas las élites, sino más bien el que está equivocado es el indígena que está en situación de opresión. Frente a esto, González Prada, Mariátegui, Haya de la Torre y otros pensadores más le dan vuelta a esta gran idea y dicen más bien que es al revés, que el problema es que las élites no entienden a las mayorías y que son las élites las que deben adecuarse a la realidad del Perú, empezando por dejar de ser unas élites privilegiadas y pasar a tener una ciudadanía real, en la cual todos tengamos más o menos los mismos derechos y los mismos deberes, que ciertamente es lo que corresponde a una ciudadanía moderna. Ya lo vieron en el texto de Orlando Plaza. Entonces, esto que vamos a ver a continuación son extractos de uno de los libros de José Carlos Mariátegui. Quizás no es uno de los más difundidos, pero sí es uno de los más acertados, ¿no? Es Peronicemos al Perú. Acertado porque escribe de una manera clara, directa. Si van a la fuente original se van a dar cuenta que es muy ameno, muy fácil de leer, está escrito de manera muy bien escrito, está muy bien redactado. Peronicemos al Perú. A diferencia de otros textos de Mariátegui, que no es que estén mal escritos, pero son más densos, son más complicados de leer, más densos, ¿no? Peronicemos al Perú es más ágil, más ameno, y creo yo que para comenzar a tener una aproximación inicial a Mariátegui está bien. ¿Qué dice Peronicemos al Perú, José Carlos Mariátegui? Bueno, primero lo que hace es confrontar a las élites. Claro, está diciendo que las élites están equivocadas, entonces las va a confrontar. Entonces dice que las élites han construido un nacionalismo, o sea, el Perú oficial ha construido un nacionalismo en base a reivindicar a la colonia, lo cual es verdad. Las élites peruanas, lo cual es verdad en esta época, ¿no? Las élites peruanas, ¿por qué se sentían superiores? ¿Por qué decían de que descendían de la nobleza criolla de la época de la colonia? Entonces se decía que fulano era el marqués de no sé qué, el otro el conde de otra cosa, y se decían así incluso durante el Perú independiente. Y el Perú era independiente y seguían reivindicando sus títulos aristócratas de la época de España. Este es un motivo más por el cual Manuel Burga y Flores Galindo le denominan a esta etapa de inicio del siglo XX precisamente república aristocrática, porque las élites todavía tienen reivindicaciones aristocráticas, si bien ya el Perú es un país independiente.
Entonces dice que a eso Mariátegui le llama pasadismo, al vivir reivindicando la época de la colonia como si hubiera sido maravillosa, cuando en realidad no lo fue, pues por algo el Perú se independiza. Entonces dice que eso nos ancla como peruanos y peruanas a un pasado que además está idealizado, nos representa muy parcialmente. Las élites han idealizado la época de la colonia como una época maravillosa y nunca lo fue, eso dice Mariátegui, y lo que se tiene que hacer es mirar más bien al futuro, eso que Mariátegui llama futurismo. ¿Y qué significa el futurismo para Mariátegui? Para Mariátegui el futurismo significa volver a construir una imagen de la nación, o sea, abandonar esa imagen de la nación arcaica que tiene sus raíces en la colonia y tratar de imaginar una nación peruana que mire hacia el futuro y que considere no solamente a las élites o a las élites de arriba abajo hacia las otras clases sociales, sino más bien que considere a todos los grupos sociales del país de una manera igualitaria. Repito, que considere a todas las élites, a todos los grupos sociales del país de una forma igualitaria. A eso Mariátegui le llama el futurismo y lo confronta al pasadismo, ¿no? Algunos elementos interesantes es que las élites en esa época reivindican al pasado incaico apenas, muy poco, y lo reivindican porque es increíble tener monumentos arqueológicos, por ejemplo, cuestiones arqueológicas, pero no quieren ver a los descendientes de los autores de esas obras, que son los indígenas, ¿no? Los indígenas son los descendientes de los incas y de otras culturas prehispánicas. Ya, eso es lo que las élites no quieren ver, ¿no? Esto se parece un poco a lo que décadas más adelante Cecilia Méndez, la historiadora Cecilia Méndez, va a llamar Incas sí, indios no, ¿no? Para tratar de entender la mentalidad elitista, la mentalidad de las élites, según Cecilia Méndez, lleva la consigna implícita de reconocer a los incas como maravillosos, como grandes, como majestuosos, pero no a los indígenas, que son los descendientes de los incas y de otras culturas. Bueno, pero eso es Cecilia Méndez. Mariátegui está mucho antes de Cecilia Méndez en el tiempo, ¿no? Pero ya tenía esta idea. No lo enuncia con Cecilia Méndez, pero es básicamente la misma idea. Luego, ¿qué más hay aquí en este texto? En este texto Peruanicemos al Perú. Bueno, ya lo dije, voy a volver a repetir, ¿no? El discurso nacional oficial de las élites está asumiendo una noción de peruanidad que no es real. Mariátegui le llama falaz. Podría decirlo y es muy elegante al decirlo, ¿eh? Está siendo generoso Mariátegui porque está con una prosa refinada. En realidad lo que está tratando de decir es que es falsa. Simplemente es una noción de peruanidad falsa o construida de manera, bueno, con poco apego a la realidad, ¿no? O sea, más bien visualizando un pasado idealizado, un pasado construido, un pasado soñado, pero que en realidad nunca sucedió, porque la colonia no fue ese mundo maravilloso que las élites quieren imaginar. Entonces, señala que el pasado incaico, lo que tiene de real el discurso elitista es que el pasado incaico, salvo algunas ruinas arqueológicas que las élites convenientemente resaltan, el pasado incaico ha quedado destruido. Eso Mariátegui dice es verdad, lo acepta como una realidad. Sí, es verdad porque Mariátegui dice es real. Ya no hay pasado incaico ni de otras culturas, eso sí ya quedó destruido. Pero también dice que la herencia de la colonia, el legado colonial, también es algo, si no destruido, por lo menos lo suficientemente ajeno y lo suficientemente nocivo para no rescatarlo. Entonces, cuando María te dice mirar al futuro, el futurismo, dice, primero reconocer que lo incaico y lo preincaico ya fue, ya pasó, ya está destruido, y que lo colonial no sirve de mucho, sirve de muy poco, porque está basado en un sistema de opresión, en un sistema de injusticia, en un sistema colonialista, eso no sirve. Entonces, dice Mariátegui que lo que se tiene que rescatar de Europa son las ideas ilustradas. Y por ideas ilustradas se está refiriendo al paradigma de la modernidad. O sea, Mariátegui se reconoce a sí mismo como modernista. Y lo es, Mariátegui tiene un pensamiento moderno, ¿no? Y dentro de esa modernidad, Mariátegui rescata el tema de la ciudadanía, que es el eje de este curso. Mariátegui quiere una ciudadanía al estilo moderno, una ciudadanía moderna como hay en los países europeos y como también en esta época ya se está construyendo en Estados Unidos. Entonces, claro, al decir eso, lo que Mariátegui está diciendo también es que el Perú
está dentro de la civilización occidental, para bien o para mal, nos guste o no. O sea, lo que dice es que es un hecho, que hay que aceptar que hubo una conquista española, que los indígenas fueron conquistados y que eso fue malo, pero la realidad hay que aceptarla. Ya el Perú es parte de la civilización occidental, nos guste o no nos guste. Ojo, 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 ojo. No estoy diciendo lo que yo como profesor pienso, ¿eh? Estoy diciendo lo que Mariátegui piensa en este texto, lo que propone Mariátegui en este texto. No confundan esto, mi voz, con la voz de Mariátegui, no. O sea, yo estoy de acuerdo con muchas de las ideas de Mariátegui, no con todas. Repito, yo como profesor estoy de acuerdo con muchas de las ideas, pero no estoy de acuerdo al 100%. Hecha esta aclaración, voy cerrando esta primera parte. Dice Mariátegui que lo incaico, el incario, como él le dice, y también se refiere a lo preincaico, fue realmente peruano, pero lamentablemente desapareció, quedó destruido, ¿no? Entonces, ¿ahora qué queda? No rescatar, la respuesta de Mariátegui decía, no se trata de rescatar a la colonia, ni a pedazos, ni a extractos de lo incaico tampoco, sino más bien construir algo nuevo. Esto que hace un rato les dije que Mariátegui que Mariátegui lo llama el futurismo, mirar hacia el futuro. Seguimos en la siguiente, por favor, chicos, seguimos. Por aquí voy a detenerme, disculpen que me demore que